Bienvenido al podcast de Pasión por el Talento de ERIAC Capital Humano. Somos la asociación líder de ejecutivos de recursos humanos que promueve la vinculación y el desarrollo de los responsables de la función en capital humano. En nuestro podcast podrás escuchar contenido de alto impacto y gran valor en temas como entendimiento de negocio, talento y cultura, sentido humano y tecnología. Bienvenidos a un nuevo episodio de Pasión por el Talento de ERIAC Capital Humano. Mi nombre es Dulcinea Martínez y cuento con más de 25 años de experiencia en la gestión de capital humano y actualmente soy vicepresidenta de ERIAC Capital Humano. El día de hoy se encuentra conmigo Luis Mercado, a quien me da mucho gusto presentarlo. Él cuenta con más de 25 años de experiencia en capital humano. Actualmente es el director de recursos humanos para Norteamérica y Latinoamérica en Owens Corning y actualmente es el presidente de ERIAC Capital Humano, quien se define como una persona creativa y positiva con objetivos claros y directos, orientado a resultados cuidando el ambiente laboral, energético y apasionado por su trabajo, buscando dejar un impacto y triunfar en una gran organización que se preocupa por la gente. Bienvenido, Luis. Muchas gracias, Dulce. Encantado de poder participar en este podcast y más en el 60 aniversario de la asociación. Excelente. Bueno, pues Luis, vamos a empezar. Pero antes de entrarle bien al tema que nos compete el día de hoy, me gustaría hacerte una pregunta particular. Si tú hoy pudieses cambiar algo en el mundo con un solo acto, ¿qué es lo que cambiarías y por qué lo harías? Híjole, está complicada la pregunta porque me encantaría poder cambiar muchas cosas, pero creo que una de las acciones que pudiera impactar a todos los demás es poder cambiar el esquema de educación. Si la gente pudiera tener más educación, generaría más respeto, más aprendizaje y seríamos más conscientes de muchísimas cosas en el mundo sin esperar a que alguien más lo haga. O sea, si todos tuviéramos ese conocimiento de sustentabilidad, de cultura, de respeto, pudiéramos llevar pues a otro nivel al mundo, ¿no? Excelente. Bueno, pues vamos ahora sí a empezar, Luis, a dedicarnos un espacio para reflexionar sobre todo lo que nos lleva nuestra experiencia en temas de recursos humanos y especialmente en esta ocasión que estamos en el marco del 60 aniversario, me gustaría que viéramos hacia atrás y de acuerdo a tu experiencia, Luis, ¿cómo has vivido la evolución en la visión y el rol de recursos humanos dentro de las organizaciones? Híjole, ahora sí que con la edad de la experiencia es cuando me empiezo a sentir ya un poquito más grande y las canas también se notan. Pero fíjate que cuando Es sabiduría. es sabiduría. Cuando yo empiezo la carrera de recursos humanos, me tocó entrar a una organización tradicional, donde el esquema de recursos humanos tenías un director de recursos humanos, un gerente de personal, un gerente de seguridad, salud y medio ambiente, uno de comunicación, y las áreas eran nómina, laboral, reclutamiento, entrenamiento. Se acabó. Eran bien operacionales. Yo entré a reclutamiento y me acuerdo de vivir pues una experiencia de reclutar 30 personas diarias. Había mucha rotación allá por el 2001 y reclutar. Mi métrico era completar la plantilla, que no hubiera rotación, buenos perfiles, y esa era la parte ejecucional de recursos humanos. O sea, eso Así es. los entrenabas, los pagabas y ya. Así es. Y después empieza a evolucionar el área de recursos humanos donde las capacidades empiezan a ser diferenciadas, donde no nada más me traigas gente, tráeme gente y prepáramela para poder dar otro tipo de resultado. Y yo me cambié en aquel entonces a supervisor de entrenamiento. Hasta el puesto soy así muy específico, ¿no? Y era el DNC, Secretaría del Trabajo, entrenamiento. Tú entrenabas, evaluabas y ese era tu día a día. No estaba conectado a una estrategia de negocio, no estaba Nada. conectado a una sucesión. Era tú diste el curso, el métrico era que te evaluaran en el curso, que el servicio estuviera correcto. ¿Se aprendió o no aprendió? ¿Quién sabe? Se Tienes dio. razón, es más, Se dio el no había ni curso. examen para comprobar el conocimiento. Era con que Exacto. fueran al curso, es más, medíamos las horas capacitación. Así es. Recuerdo que en aquel entonces las empresas de clase mundial eran 45 horas hombre anual por persona. Sí. Y es métrico. Sí. Pero ¿a qué le pegabas? ¿A qué impactaba? Tú de entrenamientos y No.
Incluso la misma Secretaría de Educación para aceptarte tener centros de capacitación era lo que te pedía. Horas de capacitación. Y ahorita evolucionó un poquito, pero seguimos con nada más, en los sistemas de gobierno, nada más documentando eso. Después me toca vivir un cambio a desarrollo organizacional y a impactar cultura. Me acuerdo que ahí me cambio de empresa, empiezo a trabajar en el área cultural y me invitan a esta empresa para generar proceso de cambio y cultura. Y era como que un puesto raro, nadie entendía como que qué hacíamos, como cultura. O sea, vas a hacer fiestas para que entendamos los valores. Pues sí, pero no es el todo, ¿verdad? Pero empieza a evolucionar donde las manos de recursos humanos empiezan a tocar el negocio, ya para un resultado un poquito más grande, ¿no? Ya donde recursos humanos empieza a preguntar, oye, ¿y por qué si vendemos esto? ¿Por qué no vendemos? ¿Por qué el inventario? ¿Por qué necesitamos? Y antes pues no nos dejaban ni preguntar, ¿no? Empezamos a entrar con procesos de evaluaciones de talentos, sucesiones y tuvimos que meternos al negocio. Y en aquel entonces, pues el HR Business Partner, pues no era Business Partner, era HR. Sí, era pagas, contratos y ya. Entonces, creo que ese momento en las organizaciones dolió el cambio, porque era como tener, pues medio al intruso en las salas de negocio, ¿no? Ahora tengo al de recursos humanos escuchando mi plan de negocio y ¿por qué me lo va a cuestionar? ¿Por qué me va a decir qué pienso de mi gente? ¿Por qué me va a decir que mi gerente es el adecuado, no? Y empezamos a golpe y porrazo a demostrar cómo podíamos coachar y agregar valor en las Sí. organizaciones. Sí, no, Y se en esas empezó, sesiones no lograban comprender, o sea, ¿no? asistían a las reuniones porque era algo mandatorio Es en su correcto. momento. Entonces estaban, pero no lograban alcanzar a ver el beneficio que Ujú. eventualmente, ¿te acuerdas que estos procesos pues eran anuales o son anuales? Era manual, Entonces, sí. ya que empezaron a ver todo lo que modificaba, cómo arraigaba la conversación y dinámica Ujú. entre los dos, es cuando ya le empezaron a tomar un gusto o ya apreciación. No, pues es más dulce. Las primeras evaluaciones de desempeño eran demasiado duras en resultado, puro KPI duro. O sea, si tú lograbas el objetivo, pero eras el peor en valores y comportamiento, no importa, tú lo lograste, ¿sí? Y conforme eso pagaban. Y cuando empezamos a tener este tipo de diálogos y alineaciones es donde se empieza a ver qué tan importante es el qué, pero también el cómo. Y ahí es donde RH empieza como a tener un más valor. Dicen, oye, el cómo es bien importante y hace la diferencia. Después empiezan a entrar los modelos de gestión donde, bueno, a mí me tocó el cambio de, en vez de recursos humanos, a capital humano, que muchos le cambiamos el nombre a las organizaciones, ¿no? Porque generamos capital, un valor capital y empezamos a meternos a los valores, el costo laboral, el costo de la rotación, el costo de la contratación. Entonces nos fuimos de operaciones a un modelo como un poquito más, pues, de dinero para demostrar a la organización pues, cuánto cuesta y el impacto que tiene recursos humanos. El segundo gasto más grande que tiene una organización es la nómina y no estamos en la mesa de negocio en aquel entonces. Y ahí entramos y pues fue donde nos tuvimos que poner la cachucha de financieros y a los que no les gustaba los números, pues aprender números y finanzas y el P&L y la tabla de resultados. Y es que también eso era importante en el rol, Luis, para que pudieran abrir la escucha a lo que teníamos que Ujú, decir. ujú. O sea, teníamos que hablar su lenguaje para que pudiesen comprender cómo actividades estratégicas de recursos humanos Es podrían correcto. traer un retorno al negocio. Es más, en el momento dulce que tú decías, hasta las actividades de engagement, ¿no? Tan fácil como una reunión anual o un team building, ¿cuál es el impacto real? Nosotros teníamos que hablar el lenguaje de negocio para decirles por qué iba a impactar, no nada más La que se agenda de un discurso de feedback, Luis, que es no correcto. fuera nada más sobre indicador, oye, tienes una persona enfrente de ti. O sea, Ujú. la Es un persona que es humano, tu colaborador no solamente viene aquí a trabajar, sino tiene una vida fuera y tiene que haber una interacción y tú como líder tienes que cambiar el enfoque a hacerlo más humano es para correcto. garantizar el arraigo y el compromiso de la gente contigo y con la organización, ¿verdad? Y ahí es donde empezamos a tomar un rol de business partner, porque ya nos empezaban a preguntar cuestiones de negocio, ya nos empezaban a escuchar y nos enfrentamos ahora, pues que tenemos un área de ejecución muy amplia y una de estrategia muy amplia y una de governance muy amplia. Y es donde vuelve a evolucionar el mundo de recursos humanos, a donde ya salen los centros de excelencia, los centros de servicio, las áreas operacionales y vuelve a cambiar el modelo de recursos humanos, pero ahora sí donde tú ya tienes un socio de negocio integral en la parte humana.
Sí, tiene que haber nómina, tiene que haber laboral, tiene que haber comunicación, pero ya son herramientas, estrategias para tomar decisiones en el negocio. Y el día de hoy, pues ahora sí que enfrentándonos a la inteligencia artificial, creo que estamos empezando a entender qué sigue. Es más, todavía no sabemos qué sigue, porque hablamos mucho de análisis de datos. Sí, analizo el dato, pero ahora el dato me lo puede analizar la inteligencia artificial y volvemos a ser socios estratégicos de negocio para coachar. Yo creo que uno de los valores más fuertes que tiene nuestra área es que la parte humana, la parte operativa sí se va a poder sustituir por la parte de inteligencia artificial, pero la parte humana, sensibilización, entendimiento, comprensión, coacheo, híjole, hay una parte emocional que pues nuestro departamento se llama recursos humanos. Necesitamos los recursos, pero no se nos puede olvidar que estamos trabajando con humanos. No, y aparte partiendo, Luis, de como seres humanos, no somos una receta. O sea, cada persona tiene una individualidad muy clara, con intereses diferentes, con metas distintas, con temas personales que lo hace diferente a uno y otro. Y eso sí creo que la inteligencia artificial nos va a venir a facilitar muchas cosas, pero no va a poder sustituir nunca al ser humano, a la persona, porque la inteligencia es diferente. Y el avance es diferente y tienes que interactuar, o sea, las organizaciones tienen que interactuar con el ser humano y por eso mismo tienen que seguir siendo humanas. Es correcto. Y bueno, ahí estamos, como que en esta evolución humana, y no sabemos qué sigue. Creo que todos los días aprendemos algo nuevo y vamos a ocupar nuevas habilidades que todavía no entendemos. Y creo como RH, pues los vamos a pues, ir viviendo. Creo que es un tema de saber aprovechar, o sea, las ventajas competitivas que nos está dejando la tecnología es nada más el que solamente el ser humano puede, porque podemos tener robots y demás, pero ¿quién programa los robots? Normalmente, pues el ser humano, y es la inteligencia del ser humano que va transformando esto. Entonces, creo que es la situación de sí entenderlas, pero ir viendo cómo sacamos provecho para hacernos más eficientes y poder luego seguir complementando con otras cosas a las organizaciones, porque pues así como hay para recursos humanos, pues hay para también los centros operativos y otras actividades que se hacen. Seguramente también es en cuestión de este punto, pero ¿tú crees que esto nos va a llevar a tener en las organizaciones definiciones de políticas para poder usar esta tecnología? Definitivamente las vamos a tener que instalar, porque el sentido común es el menos común de los sentidos. Sí, y aunque digamos que la inteligencia artificial se tiene que utilizar correcto, la definición de correcto va a variar para muchos, ¿no? Donde los valores y la filosofía de la organización sigue siendo prioridad. Es correcto. Cuando empieza a entrar ChatGPT hace pues, ya como 2 años y medio, me acuerdo, a mí me encanta entender la tecnología, entonces me metí a entender y todo, y empecé a utilizarlo, y empecé a utilizarlo para algunos escritos, por ejemplo, algunos discursos, es más, elaborar algunos diálogos, etcétera, pero pues no es la verdad total, ¿verdad? Generas, la La base. obtienes y luego ya la retrabajas, ¿no? Y alguien me dijo, oye, es que utilizar inteligencia artificial es hacer trampa. Yo les decía, bueno, es como si me dijeras que utilizar una calculadora es hacer trampa en matemáticas. Una herramienta. La inteligencia artificial va a seguir funcionando igual. Pero luego pues ya entran parámetros de seguridad, qué información puedo pedirle, qué información no. Y ahorita creo que las nuevas generaciones pues, están viviendo en el día a día en la escuela, ¿no? Ya ves que en los trabajos les dicen, sí la puedes utilizar, pero tienes que ser transparente y decirme, utilicé esta herramienta para encontrar esto y esto es lo que yo pienso, ¿no? Entonces sí tiene que haber parámetros y lineamientos. Por supuesto, se va a utilizar mal. O sea, toda la tecnología y todos los beneficios del ser humano, siempre va a haber alguien que encuentre el mejor uso y el peor uso. Siempre. Y yo creo que es donde RH también va a entrar a trabajar y a coachar a la organización para poner esos parámetros. Desde cómo le damos las capacidades, el uso de la herramienta, pues sus políticas y procedimientos, pero vamos a tener que ser muy ágiles para poder estar trabajando con ellos. Y muy de la Porque mano con los equipos de tecnología para todo el tema de ciberseguridad, pues también entran en estos aspectos, porque como tú bien dices, si comparto, si solicito información declarando ciertas palabras o metiendo información que es clave o es sensible, pues ahí empieza a tener vulnerabilidad la organización y pues obviamente todo viene encaminado
con lo que pues, los expertos de tecnología pueden estar de aliados con nosotros, ¿verdad? Porque hay quienes se enfocan específicamente a temas de tecnología de operaciones y hay algunos que son de recursos humanos y pues aquí son puntos relevantes también para llevar a la organización a que aprovechemos, pero no pongamos en riesgo a la organización. De acuerdo contigo. Perfecto. Bueno, vamos a entrar a otro tema que también ha sido de cambios importantes en las organizaciones donde como recursos humanos hemos tenido que participar mucho y mucho en hacer sensibles a las organizaciones. Y esto es hablar de diversidad, equidad e inclusión. ¿Cuáles han sido, Luis, los principales retos que has enfrentado en las organizaciones dentro de tus diferentes roles y cómo se ha manejado este tipo o estos momentos donde hemos estado evolucionando? Fíjate que he tenido el privilegio de poder instalar los procesos de inclusión, diversidad y equidad en diferentes organizaciones en diferentes momentos. Y creo que te lo puedo compartir donde, pues al principio fue hasta como un tema de moda, de atracción, qué padre que lo tienes, pero luego te empiezas a enfrentar a una realidad donde la organización no está preparada para ser inclusiva, a lo mejor sí diversa, pero no inclusiva. Y poder convencer a la organización en cómo la inclusión y la diversidad impacta el negocio. Creo que ese fue un momento, pues a lo mejor hace unos 10, 15 años, que fue complicado, donde se tuvieron que romper paradigmas y fue pues ir en contra de los prejuicios de la sociedad, hasta de la sociedad en cuanto a romper esquemas de género, dar valor a cada persona por su identidad y no por todo lo que está alrededor y capacidades. Y como RH tenerlo que acompañar y ver pros y contras, porque también a veces una diversidad forzada pues te genera otro tipo de problemas, una inclusión forzada te genera otro tipo de problemas. La organización no está en las famosas cuotas, que a veces se ocupan para llegar, pero si no está lista la organización para administrarlas, pues va a tronar. Entonces, me tocó vivir un proceso de implementación, luego como de implosión, porque fue novedad, todo el mundo quería tener grupos sociales y que si el grupo de mujeres y el de jóvenes y el grupo verde y luego meter el LGBT y luego meter beneficios para todos estos grupos y esa parte, el simple hecho de también uno como mexicano en empresas globales o americanas, cómo empiezas a tener otro rol, ¿no? Entonces ese fue un momento de implosión y desarrollo. Y ahora estamos en un momento bien crítico porque tienes muchos elementos volando en el mundo. Ahora sí tienes elementos a favor, en contra, famosos haters, elementos políticos que están empezando mucho, pero aquí es cuando, como RH, tenemos que ser muy objetivos para coachar a la organización y poder reforzar el valor que esto tiene de acuerdo a los valores de tu organización. Claro. Y que lo que hablamos al principio, siguen siendo seres humanos. Siguen siendo seres humanos. Con capacidades que pueden agregar valor. No es un tema de moda. Es una capacidad que la organización puede tener para agregar valor organizacional y tener resultados esperados, ¿no? Entonces, como recursos humanos tenemos que aterrizar a la organización a recordarles por qué lo estamos haciendo. O sea, ahorita que está el tema muy polarizado, ¿no? Ya ven, hay empresas que están quitando sus departamentos completos de inclusión con diversidad, que está pasando este año, pero no es que los quites. O sea, cuando una estrategia de inclusión y diversidad ya está muy bien instalada en la organización, es parte de la agenda. O sea, ya no tienes que tener un departamento empujándolo. Los mismos líderes ya lo ven como un valor adquirido, como una forma de ser y se lo tienen que llevar así. Y yo creo que cuando empezaron estos movimientos, ahí queríamos estar en algún momento donde, oye, no debo estar forzando cuotas, no debo estar metiendo una estrategia para ser inclusivo, debe ser una norma, debe ser una forma normal de ejecutar, ¿no? Entonces, cuando tú forzas, pues bien dicen, un zapato apretado, pues a nadie nos gusta, ¿no? Cuando forzas a meter una estrategia y los valores reales de la organización pues, no están alineados, pues truena. Y creo que las empresas que han quitado, algunas ya tienen sus estrategias de inclusión y diversidad tan arraigadas que no necesitas un departamento. O sea, simplemente corre. Y otras nunca lo tuvieron. Y por eso tenían que tener una cabeza como para hacer ver que lo tenían. Entonces, ha evolucionado mucho.
va a seguir cambiando, vamos a seguir reaccionando, la diversidad es una realidad, pero yo creo que como Departamento de Recursos Humanos nuestra chamba está en la inclusión, de Así asegurar que es. todo el mundo esté incluido y que tengamos esquemas de equidad para no generar esa ruptura, Como ¿no? ser humano, o sea, que esté Como ser incluido como humano. ser humano, Del color que seas, independientemente de, tamaño que seas, como te exacto, vistas, o género que sea, no seas. importa, ¿sí? Exacto, Es más, exacto, no nos debe interesar ese tema. Nos debe interesar la exacto, persona con las habilidades que tiene, que nos va a ayudar a un resultado y queremos que sea feliz. Hasta exacto, ahí. exactamente. Entonces, creo que sí, definitivamente es un tema, se va a poner más fuerte, Sí, porque se va a polarizar. Y aquí es donde las empresas se van a tener que sostener muy, muy firmes en sus valores para pero saber ¿sabes seguir qué? desarrollando. Creo que esto también va a ser una prueba de fuego para nosotros mismos de cómo logramos arraigar verdaderamente una cultura de equidad. Porque si lo arraigamos correctamente, y no estoy hablando de recursos humanos, sino como organización, si logramos arraigar una cultura de diversidad, aunque vengan estos factores, es una forma de vida y un estilo de vida de respeto dentro de la organización. Entonces, puede haber radicales, sí puede haber, pero creo que solitos van a saltar y puede ser la minoría. O sea, si hicimos un trabajo muy bueno como organización, la minoría es la que va a empezar a incomodarse. Pero pues eso pasa con cualquier cosa, ¿verdad? Siempre va a haber alguien que no conecta con la cultura de la organización en alguna de las etapas porque puede tener mucha antigüedad, pero las organizaciones van evolucionando y hay una parte de la evolución donde hay gente que ya no comulga con eso y decide mejor buscar otra organización donde siga comulgando. Y eso es parte natural y lo vemos todos los días. Pero creo que esta situación va a ser igual. O sea, estos radicales, o sea, si hay una organización que verdaderamente hizo la chamba de poder celebrar el respeto al conocimiento y la contribución del ser humano que está dentro de mi nómina, estas situaciones Es correcto. radicales creo que no nos deberían de estar afectando tanto. Y el tema de equidad nos ayuda, porque te ayuda a Así es. no Exactamente, polarizar y estar en ese punto central. exactamente. ¿Mm? Mira, algo similar que tiene que ver de esto, pero de lo que estamos hablando específicamente de ver al colaborador como ser humano, es sobre todo el tema de cómo va cobrando importancia buscar el bienestar integral. En este factor, Luis, ¿nos pudieras compartir qué prácticas o estrategias han implementado que hayan mejorado la experiencia del colaborador? Pues ahora sí que si volvemos a ver el espectro que estamos platicando de los últimos 10 15 años, es del cielo a la tierra, ¿no? El simple hecho que pongamos al colaborador al centro y que siempre nos preguntemos en cómo está, ya es del cielo a la tierra. No, no nada más es cómo ejecuta, cómo está, cómo se siente, agrega la parte emocional, agrega la parte del bienestar físico. Y pues como organización somos responsables porque hay mecanismos que empujan a las empresas a cuidar al empleado, pero tiene que venir de acuerdo otra vez al valor, ¿no? O sea, nuestros empleados hacen la diferencia, son humanos, tienen emociones, sentimientos, días buenos, días malos, días muy productivos, días de que no. Y pues mientras seamos humanos estamos en esa montañita rusa, ¿no? Entonces, como organización y como RH, de nuevo, tenemos que conectar esta estrategia a la visión de negocio. Si tenemos bienestar emocional, psicológico, físico, el empleado se va a sentir bien y esto se va a venir reflejado en resultados organizacionales, ¿no? Pero tenemos que ayudarlos a conectar. Si nos ponemos a pensar hace 10 años, las prácticas de bienestar era que hubiera un torneo de fútbol, ¿verdad? Ya les pusimos un torneo de fútbol para que se distraigan. No es que se distraigan, tiene que haber un balance entre trabajo, parte social y todo, y ya se empieza a ver como prácticas. Creo que un factor muy importante es que nosotros mismos, cada uno en su parte individual, también lo hemos hecho importante. Entonces, cuando nosotros lo hacemos importante, ya no nada más dejamos que la organización me dé permiso o no me dé permiso. Ya levanto la mano porque lo necesito. Y anteriormente seguimos un poquito las reglas. Los que somos generación X, pues nosotros nos enseñaron que tú trabajas todo lo que puedas y esa es la mejor forma de hacerlo. Y si estás 38 horas de las 24 activo, híjole, vas a crecer mucho. Y eso nos lo instalaron y nos empezamos a dar cuenta que en los modelos organizacionales pues, no va por ahí, es en base a resultado, eficiencia y tuvimos que cambiar el pensamiento. Llegan nuevas generaciones que tienen mucho más arraigado
no es el balance vida-trabajo. Están sensibilizados y es más, a nosotros nos tocó ver el tema de balance vida-trabajo y no existe el balance vida-trabajo, existe la integración vida-trabajo, donde tú puedes pues, tener estas dos áreas que colaboran entre sí para tus logros organizacionales y personales. Yo me acuerdo cuando recién, es más, uno de mis, no pleitos o logros, en algún momento cuando se empezó a abrir la tecnología, que empezaban los portales de banco, me acuerdo estar en una organización donde decían, no, vamos a bloquearlos porque el empleado pierde tiempo en hacer los pagos del banco. Decía, bueno, pero entonces pues les tengo que dar permiso para que salgan a hacer un pago especial cuando lo necesitan. O sea, es mucho más fácil que prendan la computadora, paguen y sigan trabajando, no manejaron, no hay riesgo y todo. Y fue un cambio de mentalidad, de un balance, de una integración. Es, no te pasa nada porque el empleado lo hace. O simplemente antes, que el niño tuvo un festival. Pues que vaya y que regrese y que termine su trabajo en otro horario. El efecto que vivimos, que nos forzó a cambiar el mindset de la pandemia del home office. Antes de la pandemia, el tema era que si un día, que si 2 días y que si el viernes salías temprano y de un viernes para un lunes a todos los mandamos a su casa y tuvimos que aprender, sensibilizarnos de aprender. Y ahora sí hay reglamentos, porque siempre va a haber gente que empieza a hacer mal uso de eso. Pero cuando ya está integrado, es más, la flexibilidad no debe ser ni un tema tampoco, porque pues, ponte de acuerdo con tu jefe y administralo, ¿no? Muchos países ya no administran ni el número de vacaciones, de días de vacaciones. Tu empleo lo administras y pues se va llevando, ¿verdad? No, no tienes que tener un sistema de governance. A lo mejor en México sí, porque tenemos primas y bonos que tenemos que registrar. Pero Pero está en regulado también por indicadores, o sea, ya está muy avanzado toda la administración del desempeño, en donde tú dices, pues mientras tú cumplas tus es correcto. objetivos, que van directamente a la contribución de las estrategias, pues puedes administrar el tiempo como mejor te convenga. Creo que el resultado per se es el que va a definir quién lo está haciendo y quién no lo está haciendo. Es correcto. Sí, luchamos mucho, pero creo que la pandemia sí nos trajo mucho aprendizaje, nos forzó, gracias a Dios, fueron de las cosas positivas que nos dejó y aprendimos. Hoy a lo mejor vuelven los criterios a cuestionar si verdaderamente el home office debe continuar o no. No sé, ya ves que hay ya organizaciones donde pues ya decidieron quitarlo al 100%, pero creo que el esquema híbrido va a continuar porque como tú bien dijiste hace ratito, las generaciones lo van a demandar. Ya ahorita vienen con otra mentalidad incluso de permanencia. Lo decías, somos generación X y es la lealtad a por mayor. O sea, si tú estás en una organización, permaneces ahí el mayor tiempo posible y le encuentras siempre el lado positivo de cómo seguir creciendo y contribuyendo. Estas nuevas generaciones se casan con el crecimiento que les otorga de vida. Entonces, si hoy me lo das tú y si mañana me lo da el vecino, Me voy a no me ir. siento mal con que me voy a ir. O sea, yo ya no busco una permanencia porque busco mi satisfacción personal emocional. Es correcto. Dan una satisfacción de crecimiento, de reto, porque para ellos crecer, y creo que mucho, aunque sean generaciones más chicas, nosotros hemos aprendido de eso. Hemos aprendido también a darle una importancia a nuestra persona, a nuestro entorno cercano, que es nuestra familia, y poder disfrutar de estas cosas, porque ya vimos que se puede. Puedes combinar las dos cosas. Puedes combinar nuestra generación del esfuerzo, que seguiremos siendo, eso creo que nadie nunca lo vamos a quitar. No se nos va a quitar. No, porque así vivimos y Así lo traíamos somos humanos. Sí. arraigado de sangre, pues. Entonces, pero estas generaciones nos están enseñando esto de sí se puede combinar lo que tú decías al principio, estas etapas de mi tiempo para trabajar, mi tiempo para vivir en un entorno diferente y hacer lo que yo quiera, educarme, hacer ejercicio, estar con la familia, lo que cada quien disponga. Pero bueno, todo esto pues va trayendo nuevos cambios y creo que esto no es lo último, ¿verdad? Cada generación va trayendo nuevos retos. Bueno, Luis, y ya para ir cerrando la sesión, y más por el entorno en el que estamos de celebración importante de estos 60 años de nuestra querida asociación de ERIAC. ¿Tú cuál consideras, con la experiencia que tú tienes y que has vivido diferentes etapas en ERIAC, qué es el legado que está dejando ERIAC a sus asociados durante todos estos años? Mira, gracias a Dios a mí me tocó
pues, vivir todo un proceso de evaluación de ERIAC. Platicando con muchos de los compañeros, me tocó estar en el ERIAC que fue el Club de Toby, el ERIAC de Corbata, el ERIAC de un foro de recursos humanos pequeñito, el ERIAC enfrentándose a la influenza, al COVID, ver un foro, emocionarnos porque el foro era de 300 personas y luego evolucionarlo a 1000 personas, a foros grandísimos, de ser una organización a lo mejor de social o de soporte o de colaboración a una asociación de acompañamiento y soporte. Yo veo que el día de hoy el propósito de nuestra organización es apoyar al profesionista de recursos humanos, que generamos experiencias en la organización, a que nosotros tengamos estas experiencias que nos acompañen en este proceso. Hay la famosa frase de que, ¿y a la Cruz Roja quién le ayuda, verdad? Recursos Así humanos, ¿quién le es. ayuda? Y para mí, pues a recursos humanos, ¿quién le ayuda? Pues esta asociación, un grupo con gente con habilidades comunes, enfoque común, visión común, retos similares, preocupaciones similares, donde nos sentimos apapachados y acompañados para tomar decisiones en la organización. Se siente bien padre, de repente tenemos que tomar decisiones muy fuertes, por decir, ya lo choqué con la asociación y la mayoría de los profesionales de recursos humanos estamos alineados en este tema. Va a haber siempre diferencia de pensamiento, claro, y eso es muy bueno porque nos reta, pero nos da ese soporte. Y cuando también las organizaciones ya lo reconocen, yo creo que ese es el legado más fuerte, ¿no? Donde ya la organización dice, qué bueno que estás en ERIAC, porque de ahí me traes información. Entonces, creo que es el legado más fuerte y pues hay muchísima gente que ha trabajado para llegar a donde estamos el día de hoy. Cada vez siendo más asociados, más consultores que quieren trabajar con nosotros, más speakers que quieren venir a nuestro foro, cada vez teniendo más herramientas para nuestra gente. Eso es padricísimo. El día de hoy, en este periodo, tenemos muchísima gente activa en comités, dando soporte en los foros. Tenemos un índice de participación muy, muy alto. Y eso, la verdad, me hace sentir bien orgulloso porque somos una comunidad. Y una comunidad fuerte, pues va a dar resultados fuertes. Es correcto. Es correcto. Pues bueno, Luis, la verdad es que ha sido de gran valor e importancia la información que nos has compartido el día de hoy. Agradecemos el tiempo que nos brindaste para esta sesión, así como todos los aprendizajes que nos has compartido. Como asociados de ERIAC y responsables del rol de recursos humanos, es importante seguir acompañando estas estrategias de los negocios y hacerlo lucir sencillo, porque esa es nuestra chamba. Solo nosotros sabemos cuán difícil es, pero bueno, pues qué trabajo está fácil. Muchas Es gracias. correcto. Bien. Muchas gracias también a toda nuestra audiencia por escucharnos. Los esperamos en nuestro siguiente episodio de Pasión por el Talento. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias por habernos escuchado. Te invitamos a seguir nuestro podcast en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos como ERIAC Capital Humano. Te esperamos en el siguiente episodio de Pasión por el Talento.